Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es César Soto y esto es Amor Original. Clarificar de qué estamos hablando es importantísimo. De lo contrario, las palabras se convierten en vehículos vacíos de sentido. Y ojo, las palabras, si bien tienen significados, estos significados también están determinados por el uso que le damos a esas palabras. Siempre y cuando demos a entender de qué estamos hablando, el vocabulario tradicional que hemos heredado, por ejemplo, de nuestros sistemas religiosos, puede seguir siendo vigente, puede seguir siendo útil para describir realidades que a lo mejor antes, en un entendimiento previo en nuestra tradición, a lo mejor antes esas palabras no describían eso. Por ejemplo, ustedes lo saben, que yo no creo en el infierno de acuerdo a cómo lo define la teología cristiana. Pero, ¿he renunciado a usar esa palabra? Para nada. Pese a no ser una palabra que tenga una correspondencia directa en el texto bíblico, cuestión que he dejado clara en otras ocasiones, sin embargo, creo que es una palabra excelente para describir los sufrimientos que muchas personas viven día a día. Creo que usar esa palabra evoca en el imaginario religioso cierto peso semántico que permite visibilizar que sí debemos entonces preocuparnos por un infierno, porque acá en la tierra hay muchos que merecen y demandan nuestra atención y nuestra acción. Entonces la palabra me sirve para llevar la atención, la mirada a esos escenarios. ¿Por qué digo todo esto? Porque en esta serie nos hemos preguntado sobre Dios, la Biblia, la salvación. Y hoy corresponde que nos preguntemos de qué hablamos cuando hablamos de la iglesia. Definir los términos es importante. Y lo he dicho una y otra vez en esta serie. Y creo que sí, una de las lecciones que te puedes llevar de esta serie, aunque no recuerdes nada, es eso. Aclaremos, ¿de qué estamos hablando? Nos va a evitar muchos problemas. Respecto de la iglesia, yo en otras ocasiones he hablado de la iglesia y he dedicado series. Así que intencionalmente yo voy a dejar muchas de las cosas que yo he tratado antes. Porque, miren, son 30 minutos los que tengo. Y yo sé que siempre hay personas, tal vez no tú, ¿eh? Otra persona, otra gente, que quiere que uno hable de todo el tema en esos 30 minutos y eso es imposible. Si alguien puede hacerlo, oye, mis respetos para esa persona, yo no puedo. En todo caso, como les decía, yo he predicado antes y en el 2021, o 2021, hace rato ya, hice una serie que se llamó ¿Para qué sirve la iglesia? Y ahí hablé varias cosas, y fueron 4 entregas en donde desarrollé ese tema. Y lo hice con bastante apego a las escrituras. Así que en la descripción de este video está esa playlist. Puedes ir a echarle un vistazo. Yo se las dejo porque de verdad creo que hay cosas muy interesantes que se dijeron en esa ocasión y porque encuentro que hoy día mi reflexión va a ir por otra parte. Entonces tal vez si andas buscando articular la idea de la iglesia, tal vez esa serie y la entrega de hoy pueden complementarse muy bien. ¿Ok? Esa es como la idea. Antes de hablar de lo que me interesa hablar sobre el tema, eh, siempre hablando dentro del tema, quiero quitar algunos elementos de sobre la mesa. El primero de esos elementos es que al hablar de la iglesia, es importante dejar muy claro que Jesús nunca fundó ni pretendió fundar una iglesia en los términos que nosotros pudiéramos entender institucionalmente una iglesia. Hablar de Jesús como el fundador del cristianismo es tan incorrecto como hablar de Jesús como fundador o precursor del comunismo. No, no. Eso es proyectar sobre una figura histórica un sistema, una institución que están en el ojo del intérprete, pero no están en el texto, no están en la persona, no están dentro del horizonte de significado de quien estamos hablando. Alguien puede que diga que Jesús usó la palabra iglesia en un sentido corporativo. Entonces Jesús debe haberla fundado. Por ejemplo, cuando habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. De hecho, esa sería una muy buena observación. Y lo que ocurre acá es que el texto de Mateo 16
Y también el texto de Mateo 18, que entre paréntesis son las únicas alusiones de la palabra iglesia en los evangelios. Bueno, esos textos están resonando con la institucionalidad que ya existe al momento en que los evangelios son redactados. En este caso, Mateo, escrito probablemente en la década de los 80 de nuestra era, eso ya lo pone unos 50 años después de la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Entonces, hay que entender una cosa y nunca perderla de vista. Jesús nace, vive, muere, resucita como un judío. La iglesia o la asamblea que se gesta en torno a su vida y en torno a su mensaje fue durante varias décadas una variante del ya diverso judaísmo del siglo I. Así que afirmar que la iglesia como institución religiosa, como religión distintiva, fue fundada por Jesús es lisa y llanamente desconocer cómo funcionan los textos del Evangelio. Los evangelistas toman el mensaje de Jesús, pero en el proceso de escritura van a reelaborar ese mensaje de tal manera que sea relevante para los receptores que lo van a leer o que van a escuchar la lectura del Evangelio. Entonces, es ahí que hablar de una iglesia que se mantiene firme contra el reino de la muerte, que es el Hades, ahí tiene sentido. Ese es el caso de Mateo 16. Y también es ahí que hablar de un sistema de disciplina institucional tiene sentido, que es el mensaje de Mateo 18. Esas son realidades que la gente que va a leer o a escuchar la lectura de Mateo está viviendo, pero no las vivieron en el tiempo de Jesús. La iglesia ha sido históricamente el espacio en que aquellos seguidores de Jesús y su evangelio han encontrado acompañamiento, consuelo, amor. Lo han hecho incluso cuando la iglesia se unió con el Estado y se embriagó de poder. Porque, ojo, la institucionalidad es una cosa y la vida en comunidad es otra. Lo que nos recuerda las palabras que el Evangelio pone en labios de Jesús cuando dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Es comunidad. Bueno, mi reflexión y esbozo de respuesta del día de hoy no desea construir un caso histórico para justificar cada detalle de lo que tengo entendido como iglesia. Mis pretensiones son mucho más modestas. Lo que quiero hacer es intentar responder hoy. Quiero intentar responder esto hoy, octubre del 2025. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la iglesia? Debo decir que como alguien que dedica buena parte de su tiempo a acompañar a una comunidad de fe, sé que hablar de la iglesia en tanto institución es para muchas personas que yo conozco por este trabajo pastoral. Para muchas de esas personas, hablar de iglesia es hablar de dolor, es hablar de abusos, es hablar de un espacio en el que fueron en búsqueda del rostro de Dios, pero que en el proceso se encontraron con el rostro más horrendo del ser humano. Y es que hablar de la iglesia es hablar de un espacio que, al ser comunitario, invita a ser vulnerable. Es hablar de un espacio en el que la gente tiende a bajar la guardia. Y ojo, así debiera ser cuando nos vamos a la comunidad, a una comunidad que predica del amor de Dios. Pero no siempre esa invitación ha venido de personas que quieren lo mejor para ti. En muchos y lamentables casos, esas invitaciones han venido de parte de personas que quieren que bajen la guardia para ver cómo sacar lo mejor de ti, pero para su beneficio. ¿Es esa la norma en las comunidades de fe? Honestamente creo que no lo es. Pero el hecho de que existan estas realidades amerita que se les nombre y amerita que yo les haga la siguiente invitación. Si estás en un espacio así, probablemente ya te has dado cuenta que es así. Pero tu mente ha buscado la manera de justificar todo eso, aunque ya hayas experimentado el abuso y la manipulación. Porque es probable que minimizar el abuso sea la única forma que conoces para poder mantener la esperanza. Porque si dejas ir eso, si dejas ir esa esperanza,
entonces tu mundo se viene abajo. Déjame decirte que te entiendo, porque he escuchado la misma historia con distintos personajes cientos de veces. Si ese es tu caso, quiero decirte algo. Hay vida después de la iglesia. La hay en otros espacios religiosos también. Y la hay fuera de todos los espacios religiosos, si es que así decides que continúe tu vida. Puedes vivir sin el estímulo emocional que te hace sentir bien cada semana y que te hace creer que si no estás ahí, entonces te estás perdiendo la bendición. Y no solo puedes vivir después de la iglesia, además puedes crecer y redescubrir una espiritualidad como nunca antes la imaginaste. No te quedes en donde el precio de ser aceptado lleve implícito castrar tu vida e hipotecar tu dignidad. No lo hagas, créeme, no vale la pena. Y ya que estoy hablando del corazón, quiero confesarles algo que a lo mejor a alguien le puede parecer ridículo. Se lo digo igual. Me dan miedo las iglesias que amasan grandes cantidades de poder y recursos. Sobre todo aquellas que terminan en una jerarquía en punta, esas en las que todo termina al final en una persona, en la más poderosa. Me dan miedo porque la historia de la iglesia en general, ¿cierto? Moderna y antigua, y también en el texto bíblico o las instituciones religiosas, esa historia me ha enseñado que con demasiada frecuencia esos recursos y ese poder tienden a degenerar en sistemas corruptos en los que se instrumentaliza a la gente, se le manipula por el bien de la institución, se tranza con ideologías políticas a fin de obtener cuotas de poder en otros espacios, etcétera, etcétera. Si tú me dices que conoces grandes iglesias, mega iglesias que no se ajustan a mi descripción, no me queda otra que creerte y felicitarte. Qué bueno por ti. A mí, por lo menos, a mí no se me viene ninguna a la cabeza que pudiera decir que es saludable. Tal vez me falta ver gente, tal vez me falta conocer espacios, te lo concedo, tal vez sea eso. Entonces, si Jesús no fundó una iglesia y no parece haber en el texto bíblico la intención de que el movimiento de Jesús se transformara en una nueva religión, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Permítanme que yo les diga lo que pienso que es la iglesia. La iglesia es el lugar en donde el ser humano afronta su finitud, pero en comunidad, donde la verdad no se impone, sino que se busca en relación con el prójimo, y donde la palabra de Dios, la palabra divina, acontece como interpelación que emana desde el amor, no desde la imposición. La iglesia es lo pequeño. La iglesia es un microcosmos en donde la manifestación del reino fermenta, como la levadura en la masa, como la semilla en la tierra, en silencio, invisible a los sentidos, pero con un impacto enorme hacia afuera, hacia aquellos que no son iglesia. La iglesia es también un espacio de encuentro en el que nos comprometemos a deponer el egoísmo y la posición social para poder vernos a los ojos y reconocernos como iguales, incluso reconocer en el otro a alguien mayor a mí mismo, aunque los sentidos y los méritos pudieran sugerir lo contrario, porque creo que esa es la única forma de poder escuchar a mi hermano, a mi hermana y valorar genuinamente lo que dice. De lo contrario, esa escucha puede ser una mera condescendencia, puede ser escuchar al otro con la esperanza de que se calle pronto, porque lo que yo tengo que decir es más importante, es más informado, es mejor. La iglesia no es necesariamente una institución, ni un conjunto de dogmas, ni siquiera necesariamente tiene que ser una religión organizada. La iglesia es ante todo el espacio en donde confluyen experiencias de vida y memorias que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Es una red de solidaridad y resistencia. Es un cuerpo en movimiento que es capaz de encarnar
posibilidades inéditas de justicia, hospitalidad y buenas noticias. La iglesia es el lugar de interpretación en donde cada generación vuelve a leer a Dios, vuelve a leer el texto bíblico desde su propio contexto y lo hace porque ve en Dios, ve en Jesús, ve en el Evangelio una fuente inagotable de esperanza para este mundo. Lo hace porque si esta generación, esta es la que nosotros estamos reinterpretando la vida, a Dios, el Evangelio, si esta generación puede llegar a ver en el prójimo la imagen de Dios, entonces el mundo puede cambiar, no para que el mundo se llene de iglesias, sino para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Si me preguntas a mí, ¿de qué hablas, César, cuando hablas de la iglesia? Esa es mi respuesta. Al menos, esa es la respuesta que describe la iglesia que quiero ayudar a construir. Y yo me atrevo a preguntarte, ¿cómo es la iglesia que tú quieres ayudar a construir? ¿Cómo es? ¿Saben una cosa? Hoy día son mis descargos, ya me di cuenta. Vivimos en una era en donde todo pasa por la estética. Todo pasa por la estética. Queremos que todo se vea bien. No queremos que se vea esta luz, por ejemplo. No. Queremos que esté fuera del ángulo de la cámara. Queremos que todo se vea bien. Incluso en la iglesia queremos emular el look, las luces, el audio que vemos en otros espacios. Lo contemplamos de forma aspiracional cuando lo vemos en internet, no sé, en otros espacios, en un canal de televisión donde muestran la realidad de una iglesia. Pero, ojo, una estética carente de ética es solo un espectáculo para los sentidos, pero al final termina siendo una experiencia hueca, vacía. Y mucho me temo que hemos abusado de la cuestión sensorial, de lo que nos despiertan en los sentidos esta experiencia. Que ojo, lo sensorial es parte de la experiencia religiosa, pero también hago la advertencia, no puedo hacer que lo sensorial sea lo central a costa de crear comunidades que vayan todos los domingos a buscar esas sensaciones, comunidades que sean domingo dependientes, que no saben sobrevivir sin una dosis semanal de religión. Y de la misma forma en que un adicto experimenta la angustia y el síndrome de abstinencia si no consume su droga, hay muchas personas que si no reciben su dosis eclesiástica semanal, sienten que no tienen fuerzas, que les falta dirección para la semana, que no escucharon la voz de Dios, que se perdieron la bendición, incluso que defraudaron a Dios por no asistir. Escúchame con atención, porque no quiero que esto se malentienda. Amo la experiencia comunitaria. El abrazo en persona se siente cálido y difícilmente, al menos para mí, difícilmente lo voy a poder reemplazar por una conexión virtual o solo con una conexión virtual. Me encanta cantar en comunidad, llorar en comunidad, reír en comunidad. Y en ese espacio discernir la voz de Dios, hablando en las palabras de mis hermanos y hermanas, aunque no siempre piense como ellos. Y es porque valoro esa dinámica, que no me puedo permitir depender de ella. Tal vez suene extraño. La iglesia no puede ser una experiencia sensorial que me ayude a tener una descarga de dopamina, serotonina, endorfinas, adrenalina, que me hagan sentir bien. No puede ser la dosis que necesito para funcionar. La iglesia como espacio y momento de encuentro debe ser uno al que deseo asistir, no al que necesito asistir. Porque entonces, si yo necesito, y estoy usando la palabra necesitar en su sentido más primario, si yo necesito, entonces tal vez esa iglesia, ese espacio, está ocupando un lugar que no creo que deba ocupar. Tal vez la iglesia esté ocupando el lugar de Dios
o incluso la experiencia religiosa puede estar enmascarando un comportamiento adictivo. Tal vez lo que yo necesito, con todo el respeto, es rehabilitación, no es hablar todas las semanas en lenguas. Tal vez lo que yo necesito es terapia y no llenarme de actividades de una iglesia. Insisto, lo digo con todo el respeto del mundo, pero también lo digo con conocimiento de causa. ¿Queremos construir esa experiencia de iglesia? ¿Cuál es el poder transformador de una iglesia que vive el Evangelio desde esa vereda? Yo no puedo negar que pueden haber efectos positivos que se pueden extraer de esa experiencia, pero ¿es por esos efectos que vamos a hacer iglesia? Por otra parte, hoy en el mundo estamos a expensas de la tentación del poder en la iglesia. Pero no solamente del poder religioso, que ya es bastante. Ahora, y tal vez como nunca antes en la experiencia de la iglesia en Latinoamérica, estamos enfrentando la tentación del poder político. Y me pregunto, ¿es esa la iglesia que queremos construir? ¿Es esa la iglesia que se podría construir desde los dichos de Jesús que nos animan a servir al prójimo en contraste con ser servidos en la forma en que los gobernantes de la tierra ejercen el poder? Es la iglesia que podemos construir de las declaraciones de Jesús, en donde a punto de enfrentar la crucifixión le dice a Pilato que su reino no corresponde a los intereses de los reinos de este mundo. ¿Es esa la iglesia que podemos construir en base al Evangelio? Me parece que no. La iglesia del mundo, de todo el mundo, está bajo la tentación que le ofrecen las voces que dicen que hay gobernantes que tienen un mandato divino para gobernar. Lo escuché esta semana de personas que estaban justificando el accionar de un presidente y cómo justificar una tercera elección. Como si estuviéramos enfrentando las monarquías, hablando de monarquías de la Edad Media, derecho divino, mandato divino a gobernar. O que si ese susurro que dice que si amas a Dios debes votar por ellos o por ellas, o que son los cristianos los que deben ocupar los puestos de poder porque Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Se dan cuenta de la seducción del poder, del coqueteo del poder con la iglesia? ¿Es esa la iglesia que queremos construir? ¿Una iglesia que abraza el poder? Cuando la iglesia abraza el poder, tiende a dejar de abrazar al necesitado. Y ese es parte del rechazo que tengo con esos modelos. Iglesia, no hipoteques tu rol profético, no lo vendas. Desde la política, los candidatos harán todo lo posible para que lo hagas. Y ¿sabes? Está bien, están en su derecho, es su trabajo, es parte de su estrategia. El problema no es con ellos, el problema es nuestro. El problema es nuestro. Es nuestro. Que me dan ganas de empezar a hablar de política, pero empezar a hablar de política en este momento sería casi empezar a hablar de política muy local, Chile. Y ustedes son de distintos lugares. Así que podemos hablar de política en otro momento, tal vez. La iglesia no debe ser un espacio de estrategia para el poder. Tampoco uno al que vamos para consumir el producto espiritual que necesitamos para luego irnos y regresar la semana siguiente por la próxima dosis. La comunidad que reunió Jesús en torno al Evangelio es distinta. Es horizontal, es amorosa, es diversa. Restaura la dignidad de aquellos a los que el sistema religioso les dijo: ustedes no son dignos. Esa es la iglesia. La iglesia es una realidad de servicio, no de ejercicio del poder. Es un lugar en donde las cosas no están dispuestas para que las cámaras tomen el mejor ángulo y las luces creen entonces el ambiente necesario para el show. No. Es un lugar en donde no sé si se alcanza a ver en la cámara la mesa, pero es un lugar donde la mesa está servida, en donde abundan las risas, abundan las lágrimas, abundan los abrazos y abunda también el mirarnos a los ojos. Por eso es tan importante que tú
tú, no yo, tú definas de qué hablas cuando hablas de la iglesia. Porque dependiendo de lo que tú definas, es que las piezas de este rompecabezas van a caer en su lugar. Si no somos capaces de articular una iglesia basada en los principios del Evangelio, cualquier propuesta que nos parezca atractiva a los ojos y a los oídos va a ser bienvenida. Y no se trata de eso. Mi invitación es a que te sientes uno de estos días, tal vez hoy, y pienses, ¿de qué hablo cuando hablo de la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el tipo de iglesia que quiero ayudar a construir? Gracias por haber estado conmigo en esta breve serie, 4 entregas. Se nos vienen, en las próximas semanas, se nos vienen lindos encuentros con Joe, con Víctor, con Fernanda, con Efraín. Luego viene la Eucaristía y de ahí de cabeza nos vamos a la miniserie de Adviento y se nos acabó el año, señoras y señores. Oye, ay Señor, sí, verlo de esa forma, ok, mejor dejo de verlo de esa forma. Les quiero mucho. Gracias por la paciencia. No olvides ser una buena noticia para alguien hoy. Nos vemos. Bye.